necesito para que le dé sentido a este corazón y que no encuentra reposo si no es contigo. Perdido estoy sin ti, Señor. Sin ti. Preciso de tu amor en mi caminar. Lava mis culpas, mi maldad. Quiero yo habitar cerca de tu altar. Por eso ven, te necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Muy buenas noches a todos nuestros amigos y hermanos. Cordial saludo de bienvenida en esta noche, una noche más, un poco fría, pero que aquí entre todos nos vamos a ir calentando poco a poco en estudio de estos textos que hemos venido teniendo, estudiando Génesis nuevamente. Continuamos con esta tarea y es un gozo poder contar con cada uno de ustedes, amigos y hermanos que ya se están conectando en nuestras redes sociales y listos para poder ir avanzando poco a poco en el estudio que nos compete en esta noche. Capítulo 16, continuamos con él, capítulo 16, versículos 7 al 16. Vamos a completar la parte que nos falta. Y el día de ayer, queridos amigos y hermanos, estuvimos viendo aquellas cosas que le suceden al ser humano por hacer determinadas actividades, determinadas circunstancias en el ser humano que se manifiestan a través del afán. Vimos cómo el estar afanosos trae ciertas consecuencias que no son tanto positivas y cómo estas situaciones entran en conflicto con la situación del ser humano. Estas situaciones, como decíamos, en vez de convertirse en una bendición, se convierten en una maldición, y que a veces nos tomamos esas atribuciones sin medir las consecuencias, sin pensar realmente en qué es lo que debemos, a qué debemos atinarle, a qué debemos pensar primero con cabeza fría, mirar la situación y ahí sí tomar decisiones. Pero el contexto de lo que estábamos viendo el día de ayer, en el capítulo 16, en los primeros 9 versículos, estábamos viendo cómo Dios demanda de nosotros esa paciencia, esa tranquilidad, entendiendo que es Dios quien tiene el control de todas las situaciones y que Él a su debido momento se va a ir manifestando poco a poco debido a nuestras necesidades, y que nosotros no debemos afanarnos, no debemos presionar a Dios en ese sentido, buscando ese beneficio, porque obvio que es normal que nosotros como humanos queramos tener las cosas ya urgentemente, y Dios también en su potestad conoce nuestras necesidades, conoce nuestros sueños, y Él sabe en qué momento indicado va entregando las cosas a cada uno de nosotros. Es como cuando uno está preparando una comida, un postre, y uno sabe que no puede agregar
primero, no sé, si vamos a hacer un postre, no puede agregar primero la crema de leche y revolverla con todos los ingredientes cuando se sabe que la crema de leche es al final, o no puedes colocarle en un postre las fresas y las cerezas al inicio del postre para revolver todo cuando se sabe que estos elementos son los últimos que se colocan. Todo tiene su tiempo y todo tiene su espacio y en el momento indicado. Si tú quieres que ese postre salga perfecto, pues le vas a dar el tiempo indicado, lo vas a preparar con anticipación y ya cuando es el momento de su presentación, de sacarlo al público, entonces va a salir con todo su esplendor. Lo mismo pasa con nosotros y Dios también sabe que somos una obra, una masa que está preparando día a día y Él está formándola, Él está colocando esos ingredientes poco a poco y a su vez coloca todos esos elementos, esas herramientas en nuestras necesidades poco a poco en el momento indicado y cuando lo necesitemos. Bien, vamos entonces a ir a nuestro texto en el día de hoy, Génesis 16, 7 al 16. Ya ayer habíamos hablado un poco acerca de la vida de lo que es de Sarai y Abraham, lo que hicieron, sobre todo Sarai, cómo toma esa decisión acelerada de entregar a su esclava a Abraham para que a través de ella tuvieran descendencia y que esas decisiones aceleradas traen también consecuencias con las cuales Sarai se ve un poco inconforme, le dice que las decisiones que ella tomó fueron un poco aceleradas, que las consecuencias las iba a asumir ella y que de acuerdo a lo que Abraham y Dios decidieran, ella no tendría ningún problema. Vemos también cómo esas diferentes situaciones empiezan a incomodar no solamente a Sarai, a Abraham y también a Agar, que en este momento uno diría pues es como la culpable de todo eso, pero es la menos, o realmente no es la culpable de la situación. Los culpables en esta situación son Sarai y Abraham. Entonces, leamos desde el versículo 7 para empezar como en el contexto de lo que vamos teniendo. Y del versículo 7 dice así: y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, este fue el ángel que se le apareció, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y le llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio luz a Ismael. Bueno, al ver esto, mis queridos amigos y hermanos, vemos este texto capítulo 16 y cuando ya lo leemos desde que empezamos ayer a leer este texto, parece que precisamente este pasaje nos diera o el autor lo hubiera escrito como para una producción cinematográfica, para hacer como una película, y es así como aparece, ¿no? Como si fuera esto un texto, una película realmente en la cual vamos hoy a trabajar en ese sentido. Cómo funciona, cómo se evidencia el tema cinematográfico al ver estos pasajes bíblicos, y es allí donde empezamos a encontrar ese tipo de conflictos
sobre todo estos tipos de conflictos amorosos, intriga, toda un andamiaje, una trama completa de, de rencores, de odios, como sucedería en una película normal. Entonces, si vamos a entrar a ver estos 16 versículos que tenemos en el pasaje, en el capítulo 16, pues vamos a mirarlos con esa óptica de una telenovela, como una película que se está plasmando, y allí es donde empezamos a encontrar los actores principales. Y esto está enfocado en un tema particular, en la familia. Y esa familia, sus actores principales están ahí plasmados al principio. Sarai y Abraham como dos personajes principales, y están en medio de una familia tradicional, común y corriente, como la tuya, como la mía. Están viviendo una normalidad, quizás están pasando por alguna situación difícil, donde como familia se tienen que reunir, empezar a dialogar, hablar del tema, de lo que está sucediendo, pero como también sucede en muchas familias, hay distanciamiento y cada uno toma decisiones distintas aparte, y es lo que empezó a manifestar en este caso, en este texto, la mujer de Abraham, Sarai. Allí entonces ya encontramos dos personajes, una familia normal, pero empieza a funcionar un tercer elemento, un tercer personaje para completar ese triángulo amoroso. Vamos a trabajarlo en función de película. Entonces ese triángulo amoroso aparece en escena y es Agar, la otra mujer que aparece allí. Bien, ahora ustedes allá en su casa imagínense a Abraham con un vestido muy elegante y de corbata. Entonces está puesto en escena ahora Abraham muy bien vestido, y a Sarai con un vestido de última moda, con tacones, muy bien vestida, peinada, elegantísima, y ya tenemos una pareja muy muy particular la que estamos viendo en esta imagen. Pero Agar también tiene que imaginársela usted allí, una mujer esbelta, una mujer bella, muy bien arreglada, perfumada, y ahí tenemos algo muy particular, que no sale de contexto con la situación que nosotros vivimos hoy en día. Estas tres personajes que aparecen ahí es el mismo concepto del que nosotros vivimos hoy en día. No sale de ningún lado, no se desenfoca de la época en que están viviendo ellos con nuestra actualidad. Es lo que estamos viviendo, lo que posiblemente muchos de nosotros vivimos, pasamos, otro tanto que están viviendo, están atravesando este triángulo amoroso, y mucho más adelante algunos otros hermanos irán a caer también en esa misma tentación de vivir una situación como la que están viviendo aquí estos tres personajes. Pero no podemos juzgarlos, porque tanto Abraham, Sarai y Agar son seres humanos como nosotros mismos, y que han caído en esa tentación, en ese círculo vicioso en el cual como seres humanos nosotros también cometemos esos errores, podemos caer, hemos caído, y de ahí en adelante entonces se va a manifestar toda esta serie de desórdenes, de recibir las consecuencias de por qué empezamos a preguntarnos el por qué nos va mal, por qué seguimos en esta situación tan complicada, y hasta que no logramos desenrollar esa madeja que nos han presentado o que vivimos actualmente o que algunos han vivido, entonces se empieza a entender de una manera diferente lo que estaban viviendo ellos. O sea que el contexto no difiere, no descuadra nada, es como lo mismo, es un reflejo de nuestra sociedad. Entonces, para empezar a verlo como ese tema de película, vamos, una película como todo tiene una trama, tiene un nudo, un desarrollo y un final, y hoy vamos a verlo en tres puntos, en tres perspectivas. La primera es parte de la que hablamos el día de ayer, y es la trama, cómo comienza esa trama, y esa trama está
está mostrada, está enfocada en el versículo 1 y 6, que fue lo que prácticamente vimos el día de ayer, que vimos cómo esa intriga inicia con dos personas, dos personas maduras, Abraham y Sarai, bastante maduras. Ya vemos cómo al final del texto, en el versículo 16 dice, y Abraham era de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Y recordemos cuando Dios llamó a Abraham, ustedes recuerdan qué edad tenía él, tenía 75 años. Entonces ya habían pasado más o menos como unos 11 años en el tiempo, por lo cual los dos estaban esperando. Y recuerden que hablamos ayer, pasaba el tiempo y no sucedía nada, no se manifestaba esa promesa de Dios por parte del Señor hacia ellos. Entonces no podían soportar esa espera. Eso también es evidente en cada uno de nosotros. Nosotros no aguantamos mucho la espera, no nos gusta esperar, no soportamos, por mucho esperamos media hora. Los que somos más pacientes esperamos hasta 1 y hora y media, y cuando de pronto somos novios esperamos hasta 2, 3 horas, pero ya después no vamos a aguantar mucho. Por lo general no aguantamos y no nos gusta esperar. Pero Hebreos capítulo 6 versículo 12 nos habla acerca de lo que es la paciencia. Dice Hebreos, a fin de que no os hagáis perezosos, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores. ¿Imitadores de quién? De aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas, haciendo referencia a la paciencia que debía haber tenido Abraham, Sarai, confiando plenamente en esa promesa de que iba a ser padre. Habíamos hablado que Dios tiene todo el control, tiene todo perfectamente planeado, pero pues a Sarai no le parecía que eso estuviera como cuadrado, ¿no? Una cosa es lo que piensa Dios, otra cosa es lo que piensa el ser humano. Y a Sarai en ese momento le parecía que eso no estaba acorde, que ya habían pasado casi esos 11 años y que no se había manifestado Dios, y que entonces lo mejor era que ella le entregara a su sierva, lo que vimos el día de ayer, que el tiempo para ella se había acabado, ya no solamente en su cuerpo, físicamente, genéticamente ya no era productiva. Entonces eso angustiaba muchísimo más. Adicional a eso, la condición de ser estéril en el concepto que se manejaba en esa época era algo deshonroso, humillante, y de esa manera se sentía Sarai. Entonces esa es la acción también que la motiva, que la invita a ella a entregarle su esclava para que Abraham a través de ella pudiese tener descendencia. Y eso que ya tenían un aviso. Dios ya le había anunciado a Abraham que él sería padre de ese heredero que él le había prometido. Entonces, cuando particularmente ellos se olvidaron, dejaron de un lado aquella promesa y dejaron de sentir realmente que ya como que por sus propias fuerzas, y parecía que Dios no estuviera haciendo nada, entonces ellos dejaron de confiar en Dios. También hablamos acerca de este tema ayer, cómo nosotros dejamos de confiar de Dios, cómo en algún momento empezamos a decir no, ya no hay nada que hacer, Dios no se ha manifestado, esto no se puede hacer, y ya perdimos toda esperanza. Por lo tanto, cuando, aquí ya vamos a hacer una primera afirmación, es por lo tanto, cuando nosotros dejamos de confiar en Dios, no importa cuán razonable puedan ser o parezca nuestra falta de fe. Lo que sucede es que cuando nosotros dejamos de confiar, siempre vamos a tender a acusar, a nombrar o a echarle la culpa a Dios por todos nuestros problemas. Y cuando eso sucede es porque no nos podemos confrontar, porque no podemos evidenciar nosotros mismos nuestra culpa, nuestra insuficiencia no se manifiesta para tener el debido tiempo para poder esperar,
para escuchar al Señor. Entonces, cuando esas cosas no suceden y por nuestro propio afán de estar buscando las cosas rápidas, entonces siempre tendemos a decir que el Señor es el que tiene la culpa, que el Señor no permite que esto sucede, que suceda todas estas cosas, y por lo tanto todos los problemas que tenemos alrededor son culpa de Dios. Y lo que hacemos o terminamos haciendo, perdónenme la expresión, pero como seres humanos terminamos haciendo lo que se nos da la gana. Eso es lo que pasa, y eso es la trama, la primera parte, la trama parte de lo que vimos ayer, la trama de cómo inicia esta historia o esta película que estamos viendo, y por lo tanto podemos expresar eso. En la primera parte, la intriga, la indecisión, el afán nos convierte no solamente en personas irritables, amargadas, sino que también nos lleva a manifestar que todo lo que nos sucede es culpa de Dios. Versículos 7 al 12 nos habla de la segunda. Acuerden que estamos hablando como de 3 escenas. La primera es esta que fue la trama de cómo comienza la trama, cómo comienza esa intriga, que es lo que ya vimos, las decisiones afanosas que toma Sarai. Y versículos 7 al 12 nos muestra cómo es que Dios interviene. Segunda escena, Dios interviene para hacer algo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Versículos 7 al 12 nos dice que halló el ángel de Jehová junto a una fuente del agua en el desierto, junto a la fuente que estaba en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, a la sierva: ¿tú qué estás haciendo? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? Dice ella: me estoy escondiendo de mi señora. Pero le dijo también el ángel: multiplicaré. Primero le dice que tiene que regresar a ser sumisa ante su señora, que se mantenga, pero le hace también una promesa a Agar. Le dice que multiplicará tanto tu descendencia que tampoco podrá ser contada. La misma promesa que le estaba haciendo Dios a Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas, como la arena del mar, y si la pudieses contar, así de grande será tu descendencia, le dijo Dios a Abraham. Además, le dijo el ángel de Jehová: he aquí que tú has concebido, y ese hijo le pondrás por nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y versículo 12: y este hombre será fiero, su mano será contra todos, y su mano estará contra él, y delante de él, de sus hermanos, habitará. Bueno, en estos versículos donde Dios interviene, aquí aparece por primera vez una frase muy particular, una frase muy importante, y aparece la frase en el versículo 7, dice: y halló el ángel de Jehová. Se le apareció el ángel de Jehová. Recuerden que los ángeles estaban limitados para recibir adoración, pero ellos no podían recibir adoración. La única adoración que la recibe es Dios. Pero este ángel en particular recibe la adoración, recibe la exaltación. Lo que nos muestra o evidencia es que este ángel no era un ángel cualquiera, era la manifestación de Dios mostrándose allí. Lo que hemos venido hablando, esas manifestaciones de Dios al hombre, la que llamamos normalmente teofanías, como Dios se manifiesta. En este caso podríamos decirle que es una cristofanía, porque también es Dios cómo se manifiesta en la vida del ser humano, especialmente en la vida de Agar. Esa manifestación, siempre Dios se ha caracterizado por eso, por aparecerse en determinados momentos, sobre todo a las personas que están buscando o alejándose de parte. No, Dios nunca se le aparece a aquellas personas que están buscando, que se están manifestando a través de la fe, sino que Dios busca, se le aparece a aquellas personas que están huyendo de la bendición o de la familia de la fe. En este caso, Agar había sido sometida, maltratada, y ella en esa situación lo que hace es huir al desierto, y allí en ese momento se encuentra desesperada, en soledad, y Dios acude a ella. Mire cómo se manifiesta Dios de esa manera en Juan 10:11. Ustedes recordarán, Juan 10:11 nos habla sobre el buen pastor. Y el versículo 11 nos dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas.
Así es el Señor, así se manifiesta el Señor. Tal vez en la lógica nosotros diríamos, pero el Señor tiene 99 ovejas ahí y se va a ir a buscar una que se le perdió. Pero ese es el corazón del Señor, así se manifiesta Él. Él prefiere dejar 99 allí e ir a buscar esa que se perdió, esa que se le escapó y que no sabe dónde está. Así estaba Dios mostrándose, apareciéndosele a esta mujer que se encontraba en medio de su soledad, en medio de su tristeza, en medio de sus dificultades, y Dios se le aparece para decirle: no te preocupes, yo estoy aquí, yo entiendo lo que estás pasando, yo sé lo que estás viviendo. Ahora, si tú te sientes como Agar, que sientes que tienes problemas, que tienes dificultades, o te sientes en alguna necesidad grande, o tal vez te sientas que estás fallando, que tu vida no está caminando de acuerdo a lo que tú creías, te sientes como la persona más despreciada del mundo, que sientes que nadie te quiere, como decía la canción: nadie me quiere, todos me odian, mejor me busco un gusanito. Entonces, si tú te sientes de esa manera, despreciado, pues yo te tengo una muy buena noticia en esta noche, amigo y hermano. No te sientas así. ¿Por qué? Porque Dios sí está interesado en ti. Jesucristo está interesado en tu vida, en la vida de cada uno de nuestros amigos y hermanos. Está interesado en mi vida. No importa por lo que estemos pasando, no importa cómo nos estemos sintiendo, como que la sociedad nos está rechazando. Entonces, eso es lo interesante de esta noche. La buena noticia que hay es decirte que Dios, que Jesucristo está muy interesado por ti. No importa cuántas personas estén creyendo, pero si tú te estás alejando, Dios te va a ir a buscar en persona, te va a alcanzar y te va a decir: yo te conozco, yo te veo, sé que estás pasando por alguna necesidad, sé que estás sufriendo en esta noche, sé que has pasado un inconveniente y yo estoy aquí para rescatarte, para entregarte mi bendición, para guiarte en todo momento. Como dijimos, lo lógico era que Jesús se hubiera ido y hubiera quedado con sus 99 y se hubiera olvidado de aquellas otras, esa ovejita que se había perdido, pero no. Esa es la grandeza de nuestro Señor, de nuestro Rey, cómo se muestra. Por lo tanto, Agar, después de sufrir y experimentar todas estas dificultades, ahora tendría una relación, tendría un encuentro personal con Dios. Y eso es algo sorprendente, porque tiene por primera vez ese encuentro personal con el Señor, y adicional a eso, pues queda ese encuentro, pues da una bendición inesperada, porque Agar no se lo esperaba. Muchos de nosotros tampoco esperamos bendiciones, y cuando la encontramos es un gozo, es un privilegio poder disfrutar de aquellas bendiciones que el Señor da. Muchas veces no las entendemos, no las comprendemos, se las atribuimos a cosas fuera de lo común, o que fue algún hermano, que otra cosa, pero dudamos, algunos dudan de que Dios se haya manifestado, pero poco a poco y en el camino nos vamos dando cuenta. En este caso, Agar reaccionó, se dio cuenta de ese encuentro personal y reconoció esa grandeza del Señor, pero una condición, no solamente que para la bendición que iba a recibir Agar había una condición, la cual está manifestada en el versículo 9. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Dios estaba empezando a actuar, está interviniendo en esta nueva relación, y como ya empezamos a expresar, los culpables de esta situación no es Agar. Agar era una simple, inocente criatura que estaba allí, es esclava de todas las circunstancias, no solamente literalmente era esclava de Abraham y Agar, de Abraham y Sarai, y también era esclava de toda esta situación que se estaba viviendo. La situación es de culpabilidad, es de Abraham y Sarai, porque Sarai toma esas decisiones apresuradas y le dice a su esposo: toma a mi sierva, quizás a través de ella podamos tener hijos, nos podamos deleitar de eso. Pero su esposo tampoco tomó esa decisión
firme de que ahora está caminando con unos nuevos conceptos, unos nuevos principios enfocados en los preceptos que da Dios, sino que se refugiaron ellos en su situación anterior, en esa cultura con la cual vivían en Ur de los caldeos, y que eso les permitía aceptarlo, pero no se dieron el tiempo para poder analizarlo y pensar si eso que estaban haciendo ahora era bueno ante los ojos de Dios, si Dios permitiría eso. Debieron haberlo consultado primeramente y ahí sí actuar, pero se apresuraron a esto. Por lo tanto, hoy en esta segunda afirmación podemos decir que si hemos tomado decisiones aceleradas acerca de nuestra vida, decisiones que han sido locas en nuestra vida y que nos afectan realmente el sentir lo que hacemos día a día, y que pues lógicamente muchos de nosotros hemos tomado esas situaciones difíciles a la loca, a la ligera, y que resultan en contra de nosotros, pues la invitación es que nosotros debemos regresar nuevamente a ese punto desde donde hicimos mal, regresar, así como lo hizo Agar. Ella quiso escapar de su situación, pero para poder remediarlo, Dios le dice, tienes que ser sumisa, tienes que volver otra vez al punto de partida. Y ayer hablábamos de ese sentir, cómo la blanda palabra puede más que cuando alguien está airado. Entonces, este también es un mensaje que envía la palabra de Dios cuando tenemos que aceptar esa humildad. Y Agar acepta, va otra vez a donde su señora para poder estar con ella, pero también para poder recibir esa bendición que Dios le está manifestando. Dios le promete a Agar que su hijo sería padre de una gran nación también, y que su descendencia no se podría contar. Entonces le da esas instrucciones y le dice que su hijo se va a llamar Ismael. ¿Qué significa Ismael? Ismael significa Dios oye. Y eso lo experimentó también Agar, porque en medio de ese caminar hacia el desierto, en medio de soledad, escuchó que Dios le había oído sus demandas, sus aflicciones, y por lo tanto ella comprendió realmente lo que significaba el nombre de Ismael y lo que iba a hacer. Literalmente entonces lo entendió bien, y de ahí empezó a seguirle, a sentir ahora sí esas bendiciones y sentir que Dios le estaba protegiendo en todo momento. Hasta ahí nuestra segunda escena. Tercera escena, la que encontramos, está en el versículo 13 al 16. Versículo 13 al 16, ahora en esta escena la hemos titulado La sumisión sucede. La sumisión empieza a aparecer. Versículos 13 al 16, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo viviente que me ve. He aquí que está entre Cades y Beret, y Agar dio a luz a un hijo a Abraham que se llamó Isaac. Y era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Qué vemos aquí? Aquí se nos revela algo muy particular, algo muy esplendoroso, y es que se manifiesta, Dios se le revela a través de uno de sus nombres. Tal vez ya habíamos hablado de cómo Dios se manifiesta a través de sus nombres a las diferentes personas para poder llegar. Dios no solamente utiliza la estrategia de las teofanías, de su Biblia, su palabra, para poder llegar a nosotros, utilizó a los profetas, pero también utiliza estas herramientas, sus nombres, qué significaban sus nombres, cómo lo entendía cada persona para poder acercarse al Señor. Y aquí uno de los nombres se manifiesta literalmente en estos versículos a la vida de Agar, y ese nombre es el Roi, que significa el Dios que te ve. Y aquí dice el Dios que te ve, y por lo tanto ese pozo se ha llamado el pozo del viviente que me ve. Y aquí que está entre Cades y Beret, el Dios que es.
No existe ningún lugar donde tú te puedas esconder, porque Dios siempre te va a encontrar. Dios siempre te va a observar en todo lo que tú hagas, en lo bueno, en lo malo, en las cosas equivocadas, en las cosas acertadas. Dios siempre va a estar ahí y siempre te va a ver. Él siempre estará pendiente de ti. Agar, en el desierto, se siente sola y desamparada, pero tiene ese encuentro con Dios. Ese encuentro le da fuerza, le da ánimo para poder regresar, para poder ser sumisa ante sus amos y para poder mantener o llevar una vida, digamos que agradable, una vida normal, entre lo que se podría llamar, pero Agar entiende realmente el propósito de Dios en medio de sus dificultades y sabe que el Roy es Dios, ese Dios que ahora te ve, le está cuidando, le está proveyendo en todo momento y que tiene un plan para ella, para bendecirla, no solamente a ella, sino para bendecir a su hijo. Ese trabajo, esa bendición inesperada, no solamente le llegó a ella, sino que ahora fue entregada también a su descendencia. Hablábamos la otra vez de cómo esas consecuencias, buenas o malas, no solamente llegan a nosotros, sino que también afectan a las demás personas. En este caso, esa bendición, algo bueno, no solamente le llega a Agar, sino que ahora es entregada a su hijo, a la descendencia, a Ismael. Agar, por lo tanto, entonces da a luz a su hijo, Ismael. Y mire lo que dice, versículo 12. Nos vamos a devolver un poquito. Y él será hombre fiero, y su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. ¿Qué quiere decir esto? Es que cuando Agar da a luz a su hijo, da a luz al primer árabe. Y esto es de contradicción también. Los árabes se convertirían o se convirtieron en una nación de hombres feroces, de una nación de hombres hostiles que estarían en contra del mismo pueblo de Dios, asumiendo las consecuencias. Estamos hablando de esas consecuencias. No, mire desde dónde empezó. Sarai tomó una decisión equivocada. Le entregó la esclava a Abraham. Abraham se equivocó por no tener la firmeza o por poder confrontarlo con Dios y mirar qué decisión podían tomar. Agar quedó embarazada y dio a luz un hijo. Dios le promete una descendencia grande y esta descendencia es toda la región o todo el pueblo árabe que crece, y este pueblo árabe empieza a levantarse en contra del pueblo de Dios, empieza a ser hostil, a ser feroces, y ahí vemos esas consecuencias. Eso no solo le pasó a esta familia, también nos pasa a nosotros. Muchas veces esas equivocaciones que nosotros tenemos nos afectan y posiblemente no las veamos, posiblemente nos vayamos de este mundo y no vemos las consecuencias, pero se las vamos a dejar a las generaciones siguientes. De eso, por eso o por tal motivo, es de vital importancia siempre tener cabeza fría, siempre cuestionarnos y siempre preguntarle a Dios cuál es el paso a seguir, qué es lo que yo debo hacer de aquí en adelante, cómo me debo comportar por lo que estamos haciendo, lo que vivimos. 3 escenas en las cuales en esta noche vimos no solamente cómo empezó el problema, cómo interviene Dios y cómo la sumisión de una mujer también permite una bendición, pero que a la postre traerá muchas consecuencias para el pueblo de Dios. Por lo tanto, el Roy, el Dios que te ve, es el Dios que siempre va a ir a tu encuentro. Estábamos hablando de una muy buena noticia. Dios está interesado en ti, en cada uno de nosotros. Él te va a ir a buscar en esos momentos de soledad y de angustia. Pero el Dios que te ve, el Roy, Él siempre va a ir a tu encuentro. En todo momento, en tiempos de angustia, en tiempos de soledad, en tiempos de dolor, en tiempos de aflicción. Él es el único que se compadece de ti en los más mínimos detalles de nuestro sufrimiento. No dudes que realmente Él es nuestro Dios, el que nos cuida, el que nos protege y el que nos lleva por ese
camino agradable en el cual podemos estar en esta noche. Bien, mis hermanos, en esta noche también quiero invitarles, espero que haya sido edificante el tema de esta noche, y quiero invitarles a que en nuestros devocionales personales y en sus tiempos de oración tengamos en cuenta a ciertos hermanos en los cuales voy a nombrar en esta noche, porque están pasando por momentos difíciles, situaciones en las cuales Dios tiene que estar también trabajando, y yo sé que ya lo está haciendo de una manera especial, y queremos poner en las manos de Dios y en cada una de nuestras oraciones a Santiago. Santiago es el hijo de Priscila, él se encuentra en Australia y está en estos momentos pues pasando ya todo el tema del COVID-19, pero también está preparando todos sus papeles, bueno, tiene que volver a reclamar su visa, papeles para poder estar allí, y no sabemos si por el problema del virus lo estén devolviendo, le estén negando papeles. Entonces pedir oración para que el Señor esté también trabajando en esta situación, para que todo pueda volver otra vez a la normalidad, que él pueda estar asistiendo a sus clases presenciales y todo lo que se está viviendo. También pedir por nuestro hermano Gustavo, por su salud, para que él también esté en tiempos de descanso. Hay muchos hermanos, David también, que está pasando por dificultades laborales, por ese estrés que tienen las sobrecargas en estos momentos. Y por don Guillermo también. Don Guillermo el día lunes estuvo hospitalizado, ya le hicieron unos exámenes, está en la casa, aparentemente es algo estrés, sobrecarga también, la angustia de esta situación, pero queremos que todos estemos orando por él, por su situación, y pues en lo que podamos ayudar de igual manera. Agradecer de gratitud, debemos dar gracias a Dios por Gina. Quizás muchos hermanos, amigos no la conocen. Gina es una amiga de Priscila, ella tuvo una cirugía en el cerebro, pero la gratitud es porque la operación salió muy bien y se ha recuperado de una manera increíble. Hasta los médicos están sorprendidos de la manera tan rápido que se ha recuperado. Queremos orar también por la mamá de nuestra hermana Ligia. Ella se encuentra en el llano y está como un poco delicada también de salud, y pues nuestra hermana Ligia no ha podido viajar por la situación que se está presentando, y queremos también orar por la mami de ella, por la familia en general de nuestra hermana Lilia, que se ha encontrado también en dificultad de salud, tiene problemas. Entonces queremos que cada uno de ellos pueda recuperarse rápidamente. Tenemos aquí a nuestra hermana Fanny Cuellar también, nuestra hermana que se encuentra preparándose para una cirugía. El día viernes le van a operar su brazo, ya que presenta una masa en el brazo que le está obstruyendo algunos nervios, y entonces tienen que hacerlo con suma urgencia, y eso lo van a realizar el día viernes. Confiamos en Dios, en que está obrando en cada una de estas peticiones, en cada una de estas necesidades, y que Él está ya manifestándose. Pero quiero invitarles a que hoy estemos orando por cada una de estas necesidades, y para que las tengamos en cuenta en nuestros devocionales personales. Padre y Señor amado, te queremos poner hoy en esta noche todas aquellas peticiones de oraciones y de gratitud, Señor, porque tú eres realmente ese Dios que lo ve todo, ese Dios que nos cuida, pero también eres ese Dios proveedor que nos mantienes y nos sustentas en todo momento. Señor, te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que acabamos de nombrar, por Santiago, por Gustavo, por David, por don Guillermo, por la mamá de la hermana Ligia, por los familiares de la hermana Lilia, por todos en general, por Fanny, que va a entrar al quirófano en este viernes, Señor. Te pedimos porque tu protección sea grande y especial en cada uno de ellos, que tu palabra y tu mano poderosa sea una mano restauradora, Señor. Te pedimos por la vida de Fanny, Señor, para que tú le des la tranquilidad, Señor, le des esa paciencia, y que entienda que los médicos están siendo instrumentos tuyos, Señor, y que todo lo que esté sucediendo el viernes tú lo tienes bajo control. Tú vas a hacer
todo perfecto, Señor, porque tú lo tienes ya establecido, Señor. Pero te pedimos también porque su familia pueda también descansar en ti, que tengan esa tranquilidad, que los nervios no sean más de lo normal, sino que puedan dar esa parte de tranquilidad, y esperamos que todo salga muy bien por cada uno de ellos, por la salud física de cada uno de nuestros hermanos, y que también a la hermana Ligia le permitas poder viajar o poder sustentar a su mami de una mejor manera, y que tú también puedas estar acompañándoles en todo momento. Gracias te damos, Señor, por estos días que estamos viviendo, y porque tú te manifiestas de una manera especial en cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos en esta noche. Amén y amén. Gracias nuevamente a todos nuestros hermanos y amigos, y recordarles que si ustedes tienen oraciones, de peticiones o acción de gracias por lo que Dios ha hecho cada día en la vida de ustedes, pues nos lo hagan saber para poderlo transmitir, para poder sentir también ese gozo y podernos ayudar en oración los unos con los otros. Les esperamos mañana nuevamente a partir de las 7 de la noche para continuar con nuestros devocionales. Que el Señor les bendiga y un fuerte abrazo. Hasta luego.